Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy bienvenidos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Nosotros aquí en Empresas, Organizaciones Conscientes, como siempre se nos va ahí el lapsus. Bienvenidos, hoy seguimos dialogando. No tenemos ya las respuestas completas, pero ya estamos empezando a encontrar cuál es ese hilo conductor de las empresas, de las organizaciones, para que se conviertan en organizaciones conscientes, es decir, que se transformen en una versión mucho más consciente, por decirlo así. Creo que he dicho consciente varias veces. Queríamos enmarcar esta sesión con una frase que pues nos evoca una canción tal vez muy conocida, ¿no? Cuando uno la conoce cree que todo el mundo la conoce, pero si no la conocen, la canción se llama Hombres de Valor y dice algo parecido. Dice, ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién irá o quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? Esa es como la línea que nos ayuda a enmarcar quiénes son aquellas personas que van a hacer posible que una organización se convierta en una organización consciente. ¿Quiénes son, no? Siempre uno está buscando afuera, pero yo de una vez les voy haciendo spoiler, no miren tanto afuera porque parece que somos nosotros los que estamos aquí presentes quienes vamos a hacer posibles esos cambios en las organizaciones para dejar de ser tan materialistas, por decirlo así, y enfocarnos un poquito más en otros aspectos. Iván, Ricardo, bienvenidos como siempre. Iván, ya saben que es nuestro líder, que está aquí convocándonos, que nos ayuda como a empezar a hacer esas asociaciones. Ricardo, consultor empresarial también en otros temas mucho más holísticos, conocimientos pues no solamente en temas empresariales, sino también en temas que nos convocan como organizaciones conscientes. Así que pues bienvenidos, otra vez estamos acá dialogando, les doy la palabra. Iván, Ricardo, ¿quiénes, quiénes van a hacer posible que las organizaciones sean o se conviertan en organizaciones conscientes? Pues muchas gracias, Iván, por Berta. favor. Bueno, alguien tiene que empezar. Pues bien, ¿quiénes van a hacer lo posible? Pues los humanos fractales de la fuente. Eso, sin duda que vamos a tener que ser los individuos los que hagamos posible que las agrupaciones de individuos sean cada vez más conscientes. De hecho, pues ya sabemos que la información espiritual nos insiste en que finalmente una organización es una agrupación de individuos y por lo tanto pues su nivel de conciencia dependerá del nivel de conciencia de los individuos. Eso es una máxima, eso está claro, eso es indiscutible y tenemos que partir de ahí. Lo que ocurre es que si vamos a contextualizar la acción, la aplicación práctica de empezar a realizar una promoción de la transformación, entonces en ese contexto tenemos que decir que ahora mismo, pues como ya sabemos, tenemos una humanidad dividida en sectores de conciencia. Y tenemos que volver a recurrir pues a alguna clasificación de los niveles de conciencia y recurrimos pues a la de siempre, 7 niveles de conciencia en los que se puede clasificar a la humanidad y pues un poco establecer que el 90% de la humanidad se encuentra todavía en los 3 primeros niveles de conciencia, ¿de acuerdo? Son niveles de conciencia en los cuales al mundo se le da todavía un valor intrínseco en sí, no hay todavía integrada ni mucho menos una idea trascendente del mundo, no hay una idea de la espiritualidad. Hoy el mundo se rige por el paradigma científico materialista y las organizaciones, pues, por lo tanto, están reflejando lo que representa esa mayoría de la humanidad en esos niveles de conciencia.
Por lo tanto, si tenemos que aplicar la regla general, la consciencia de una organización se va a formar por el agregado de consciencia de sus individuos, tenemos que empezar diciendo que en un mundo con el paradigma científico materialista, el principio de jerarquía en la organización funcional todavía es muy potente. Por lo tanto, en las organizaciones tenemos una estructura jerárquica que puede representarse como una pirámide. Tenemos a la propiedad, tenemos a la dirección, tenemos a los empleados y hoy en día el mayor peso de la decisión de una organización, dada cómo es la configuración científico-materialista del mundo, pues es de la propiedad y de la dirección. Con lo cual, aunque todos los individuos son importantes a la hora de aportar su grado de consciencia individual al agregado de consciencia de la organización, pues sin embargo hay diferentes niveles de influencia. ¿Quiénes influyen más en que una organización sea consciente o no? Esto, cuando me he puesto a reflexionar un poquito sobre ello, le he denominado el fenómeno de la verticidad. Es decir, tenemos un vértice en la organización que es el vértice de propiedad y dirección, un vértice pensando que la organización es una pirámide. Entonces, hoy en día, quien más influencia tiene en el nivel de conciencia de una organización es pues el vértice que la domina y que la organiza, el vértice de propiedad y de dirección. De hecho, los procedimientos de calidad, las implantaciones de sistemas de calidad en las organizaciones, hoy en día, por el sistema internacional ISO, pues tienen una máxima. Comienzan siempre diciendo que es fundamental el compromiso de la dirección. Si no hay compromiso de la dirección, no se puede implantar un sistema de calidad, porque si quien tiene más peso de influencia en la vida de una organización, que es la propiedad y la dirección, no se implica en cualquier proceso de transformación, dado cómo se configuran hoy en día las organizaciones en el paradigma científico materialista, pues es muy probable que desde la base de empleados no se logre finalmente realizar un proceso de transformación ordenado si no fuese mediante una revolución, ¿no? Una revolución de la base. Oye, nos despedimos todos si esta organización no comienza a ser consciente. Eso podía ocurrir, pero bueno, en la práctica ya sabemos que en los niveles de consciencia bajos, supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder, esas revoluciones no suelen producirse constantemente. Sí hemos visto que a lo largo de las últimas décadas pues ha habido un gran cambio en lo que es cómo conceptuamos las organizaciones y ha habido una evolución, qué duda cabe, pero nosotros estamos hablando de la evolución final, de la evolución hacia la consciencia espiritual y de esto estamos todavía aún lejos. Entonces yo establecería una regla y es la siguiente. Cuanto más bajos sean los niveles de consciencia en los que están los elementos componentes de una organización, los individuos, más peso tiene el vértice para determinar con éxito un proceso de transformación sutil. Y cuanto más nivel de conciencia tengan los miembros de la organización, más se reparte esa influencia entre todos, porque ya hay menos verticidad, ya hay más circularidad. Con lo cual, en tanto estemos en verticidad piramidal y no en circularidad, el peso de quien puede influir más en que una organización se transforme es el vértice directivo y propietario. Muy de Digamos acuerdo que sigue con lo que... siendo... Sí, Berta. No, solo iba a matizar una cuestión que me parece interesante y es que seguimos lo mismo, ¿no? En esa evolución que parece que no hemos conocido la rueda, ¿no? La importancia de que sea un círculo, ¿no? La forma en la que se relacionan las empresas y no tanto, ¿no? Como bien lo decías, Iván, tan piramidal. Adelante, querido Ricardo, ¿qué opinas? Nada. Muy de acuerdo desde el principio hasta el final con un pequeño matiz, pero bueno, por aportar mi punto de vista, es cierto que
¿quién va a hacer esto posible? Bueno, esto es un mandato de la unidad. O sea, nosotros al final somos manifestadores del deseo de la fuente. Entonces, bueno, pues en un proceso de evolución a lo largo de miles de años, pues llegamos a este momento y ahora lo que toca es transformar la sociedad en nuestra posición, pues transformar las empresas y organizaciones que, por supuesto, transformarán a su vez a otros segmentos. Pero es la fuente la que determina el momento y el lugar, ¿no? Esto no se podía haber dado hace 30 años, 40 años, es un absurdo, ¿no? Ahora llega el momento y Mm, bueno, pues aparecemos los humildes servidores de la fuente y en este caso pues somos nosotros, como habrá otras personas que también tengan iniciativas similares para favorecer ese proceso, ¿no? Dentro de esto, eh, yo creo que ya, vamos, yo por lo menos en mi experiencia personal ya he experimentado situaciones, por eso al final me dedico a lo que me dedico, donde cuando tú hablas cuando estás en una empresa y hablas con los mandos de esa empresa, con la directiva, con la cúpula y les hablas de tú a tú y les comentas, oye, mira, esto no esto no está funcionando porque estás alejándote de tus principios y de tus valores de tu identidad, primero como ser humano y luego como marca. Y ahí, claro, tú como empleado, pues sugieres, ¿no? Sugieres. Pero como comentaba Iván, al final no importa el nivel de conciencia que haya en la base de la pirámide, porque si la cúpula, si la parte superior no tiene un mínimo despertar, no está abierto a escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada que hacer. Y esto ocurre ya. Y la gente que hace, pues se cambia de trabajo, se va a otra empresa, se monta sus proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese cambio sí o sí tiene que surgir desde la cúpula. Y como venía contando, ¿no? Es algo que es natural del momento en el que vivimos, con lo cual es algo que se extiende como un virus saludable que va contaminando a, a las empresas, a las partes directivas, a las gerencias, con esa información de, oye, algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Este modelo de producción o de gestión que viene desde el final de la revolución industrial eh, está caduco y ya huele mal. No podemos sí, pretender seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué elemento metemos? ¿Qué elemento metemos? Bueno, pues metemos la espiritualidad, metemos el contacto biológico de la empresa, esa naturalidad, esa humanidad. Dejamos de ser máquinas para ser humanos haciendo algo en consonancia que ayuda a tener un mejor servicio, un mejor producto, etcétera, etcétera, etcétera. Iván comenta esta escala, donde por supuesto estamos muy lejos, ¿no? de llegar a ese grado 7 o a ese punto final. Bueno, no creo que lo veamos, ojalá, pero mucha revolución, muchas conjunciones astrológicas tienen que estrujarnos para que en este ciclo vital lleguemos a ese punto, ¿no? Pero bueno, evidentemente ese es el objetivo. Y yo ahí sí veo en ese objetivo quizás en un grado de conciencia 6 o en un 5, 6, 6, 7, sí que veo una organización circular en completa armonía con todos sus elementos, en un absoluto respeto y en una ecuanimidad eh, abrumadora. Ahora mismo creo que el sistema piramidal puede, como tantas otras cosas en la vida que estamos viendo, puede transformarse en algo positivo. Al final, todas todos los sistemas que han sido imperantes, que han sido, por supuesto, piramidales, aquí no conocemos otra cosa, ¿no? Han roto por la avaricia, ¿no? Por el querer acumular, por el querer tener más poder, por etcétera, etcétera. ¿Y eso quiere decir que el sistema piramidal es malo? No, eso quiere decir que no ha habido conciencia en la cúpula de esa pirámide, ¿no? Entonces, esa pirámide puede hacer una función paterna de cuidado y de enseñanza.
de yo miro por ti para que tú estés bien y a la vez te muestro el camino, no para que te quedes conmigo para siempre, que bueno, que quien quiera quedarse dentro de ese sistema, dentro de esa organización, dentro de esa empresa, pueda hacerlo, pero con una abertura, de la misma manera que un padre educa y cuida a su hijo para que vuele, pues también ese empresario, ese directivo, ese gestor, cuida y educa a sus empleados y trabajadores para que si quieren volar puedan volar, ¿no? Es un germen familiar, un germen familiar que no retiene, sino que ayuda a expandir. Entonces, bueno, esa es mi visión, ¿no? Defendiendo un poco el sistema piramidal, porque ahora mismo, joder, ojalá pudiéramos ver sistemas circulares funcionales, ¿no? Y lo veremos, bueno, no sé si lo veremos en esta vida, igual lo vemos en la siguiente, o dentro de 2 o de 3, pero bueno, pero sí que creo que un sistema piramidal puede convertirse en un sistema orgánico y familiar con una energía masculina y, por supuesto, con la energía femenina, pero una dirección siempre va a ser energía masculina, da igual quién llegue a la empresa, que pueda cuidar, proteger y expandir a sus trabajadores allá donde ellos deseen y dar un producto de calidad o un servicio de calidad. Qué interesante, Ricardo, lo que tú planteas y me surge entonces un comentario que quería hacerles en una discusión que tuvimos esta semana con Sara. Me gustó mucho lo que dijiste del virus. Realmente sí, es que como la canción de esta de Contamíname, ¿no? Pero no con el humo que asfixia el aire, ¿no? O sea, pero sí, contamíname, o sea, bueno, es que es una palabra medio mal usada, pero creo que esta semana Sara me decía, le mandamos un saludo a Sarita, me decía, es que a veces en tus charlas ella usa palabras muy propias de los politólogos y dice, se genera una cohesión eh, y un adoctrinamiento. O sea, tú quieres como adoctrinar a las personas. Entonces, claro, yo decía, no, esa no es mi intención. Esa no es la intención. Entonces yo me hacía la pregunta, pero es que si no lo hago, ellos necesitan una guía. O sea, si me están llamando a mí en los recursos que yo les puedo ofrecer, pues están pidiendo que alguien los guíe, que alguien les muestre, o incluso si esa persona estuviera medianamente segura de algo, que alguien le reafirme eso que de pronto ha estado pensando últimamente. A mí me pasa mucho con el canal, por ejemplo, y por eso también conocí a Iván, y por eso también cuando te escucho a ti, Ricardo, en tus charlas, yo digo, ay, qué chévere, yo había estado pensando en eso y alguien me lo reafirma. Sigue siendo un modelo piramidal, pero es colaborativo, digamos que se genera una interdependencia muy bonita o una dependencia incluso, pero una dependencia, como bien lo decías, un padre sano, ¿no? Un padre blanco, que lo que hace es ver que sus líderes, que sus colaboradores estén ahí aprendiendo, ¿no? Es por ese lado. Entonces, después de dialogar mucho con Sara, ella me decía, sí, discúlpame porque no es el enfoque. Y no, es que de todas formas uno, si ve que alguien se está quemando, ¿no? El ejemplo que pones en el curso de milagros, si ves un hijo que tiene un cuchillo en la mano, pues tú no le vas a decir, no importa mi amor, tú eres igual de inteligente que yo. No, vamos en ese camino de ojalá que ese niño tenga esa conciencia, pero por ahora las organizaciones necesitan, yo creo que sí, un modelo también un poco más, pues todavía no tan circular, o no se ha dado. Esto es muy No, interesante. de Dale, Iván, hecho, dale, dale. sí. Mira, tenemos información espiritual que nos viene de muchas fuentes y no solamente nos viene de entidades ascendidas, extrafísicas, que, bueno, pues por canalización nos la dan, sino que también nos viene mucha información de otras civilizaciones de este cuadrante del espacio-tiempo, de esta galaxia, que son mucho más avanzadas que la nuestra. Y entonces lo que nos dicen sobre sus mundos, sobre sus sociedades, sobre sus organizaciones, habla completamente de la circularidad. De hecho, pues fijaos que un texto antiguo espiritual como el libro de Urantia, antiguo me refiero a que es de las décadas 20-30 del siglo XX,
ya tiene en uno de sus documentos pues la descripción de cómo sería, de cómo es un mundo más evolucionado que el nuestro, pues en una de estas constelaciones que se ven en el cielo, ¿no? Que podría ser perfectamente, pues por ejemplo, las Pléyades, ¿no? Y entonces lo que nos dicen es que en una sociedad avanzada casi no hay gobierno, casi no hay estructuras de países, no hay naciones, no hay fronteras, no hay reglamentaciones, porque cuando se tiene conciencia sobran las reglas, ¿no? Y entonces la circularidad es un fenómeno que surge de forma natural, ¿no? Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, no estamos en ese momento. Es decir, tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos y, por lo tanto, pues ir aplicando las mejores soluciones, no para intentar situarnos en un punto que está 20 pueblos más allá, sino que hay que ir al siguiente pueblo. Estamos en uno y hay que ir paso a paso andando y dando cada paso. No podemos saltarnos porque sería situarse en una irrealidad, ¿no? La realidad del escenario actual es que hay jerarquía, hay materialismo, hay una estructura piramidal y tenemos que partir de ahí. Pero se produce un fenómeno muy interesante que yo creo que ya se está produciendo y se va a empezar a acentuar muchísimo con los años. Primero, porque la revolución más importante que le queda a la humanidad es aquella que ya ha comenzado, que es el paso del nivel de conciencia 3 al 4 de forma masiva. Los 4 últimos niveles de conciencia, del 4 al 7, ya son los elevados, ya son aquellos en los que hay una conciencia espiritual, siquiera sea muy incipiente, pero ya la hay. Entonces nosotros ya estamos en ese tránsito. Entonces, al igual que ha habido revoluciones industriales, va a haber una revolución espiritual en las organizaciones. Eso va a ocurrir. Estamos ahora mismo viendo algunos antecedentes muy incipientes y muy tímidos en algunas organizaciones que están avanzando muy tímidamente hacia la circularidad. Algunas, muy minoritarias, avanzan tímidamente hacia la circularidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una organización empieza a avanzar hacia la circularidad, los empleados de otra organización absolutamente piramidal se quieren ir a la que está desmontando la pirámide y empezando a circularizar. Quieren irse para allá. Entonces, ¿qué es lo que determina estos movimientos? Porque, claro, estamos diciendo que la influencia ahora mismo es el vértice, pero no podemos olvidar que en lo profundo todos somos lo mismo y la base tiene también una influencia que puede ser muy decisiva en estos momentos, porque si tú tienes una empresa que te empeñas en que siga siendo jerárquica, funcionalmente por ordeno y mando, por reglamentaciones, y de repente pues hay otra organización que es competencia de la tuya, que empieza a cambiar la forma de actuar porque hay más conciencia en la cúpula, entonces va a haber un movimiento de trasvase desde la base de tu pirámide a la base de la esfera que se está formando en la otra. Entonces, tú vas a encontrarte en una situación en la que poco a poco, si no tomas decisiones respecto del movimiento importantísimo que va a suponer esa gran revolución espiritual en las organizaciones, si tú te vas quedando atrás, lógicamente vas a ver cómo en la práctica tú vas a tener una organización menos preparada, menos capacitada, menos moderna, menos competitiva. Sabemos también por la información espiritual que las nuevas generaciones que van naciendo vienen con menos obstáculos de mentalidad de lo que tienen las viejas generaciones, con lo cual ya vienen, digamos, con un programa de sistema de pensamiento instalado en el cual ya no aceptan las viejas formas y no son personas a las que fácilmente se las pueda oprimir y aprisionar y que se queden ahí sin decir nada durante toda una vida. Son personas a las que quizás un mayor sueldo ya no les dice mucho. Lo que quieren es una mejor conciliación entre su trabajo y su forma de vida, quieren felicidad, quieren motivación, quieren buen ambiente laboral, quieren una serie de cosas que las organizaciones piramidales ya no les pueden tentar o no les pueden comprar para que se queden. Entonces, esto es un movimiento que ya se está produciendo
en pro de esa espiritualización de las organizaciones, muy levemente. Por supuesto, la gran revolución queda todavía por llegar, pero sin embargo, las cúpulas ya tienen que tener en su horizonte, ya sabéis que el mundo hoy en día se mueve tan rápido que lo mismo en 6 meses tu organización se ha quedado completamente obsoleta y se ha quedado fuera de juego, ¿no? Pues bien, si en 6 meses, un año de horizonte, no se empieza a tener en mente de la cúpula, del vértice, esta consideración, es posible que sin darse cuenta, pasados unos pocos años, esa organización esté completamente fuera del juego del mercado, porque este fenómeno ya ha empezado. Una prueba de que ha empezado es que estamos aquí reunidos nosotros hablando de ello ya, cosa que no hemos hecho anteriormente. Con lo cual, pues sí, partimos de una situación que es la que es, pero ya hay indicios de que esto va a cambiar, y quien no lo tenga en su consideración en el horizonte, pues va a empezar a notar cómo su organización, pues por la fuerza de las circunstancias, va a ir perdiendo influencia en la sociedad. Muy cierto todo esto, súper de acuerdo. Fíjate que cuando he empezado la reunión digo, pues no sé de qué más. Digo, bueno, seguro que van a salir cosas porque yo creo que teníamos todos claro que el origen del cambio tiene que empezar en la cúpula, pero digo, bueno, seguro que aquí van a salir un montón de cosas y efectivamente están saliendo, ¿no? Fíjate, por ir por 3 puntos, ¿no? Claro, este tema de las circularidades o los regímenes piramidales, ¿no? Claro, volviendo, y para mí es súper importante y me vais a ver hacer siempre ejemplos de transposición de lo que es un ser humano hacia la empresa, ¿no? De lo que es, ahora hablábamos del padre, pues en este caso de la familia hacia la empresa. Cuando lo que comentaba Berta del curso de milagros con el niño y el cuchillo, ¿no? Claro, nosotros como sociedad, a día de hoy, siglo XXI, planeta Tierra, seguimos siendo una sociedad infantil, una sociedad que no tiene claros nunca sus principios y sus valores, y que, bueno, quienes lo tienen claro, igual se sienten un poco fuera de lugar, porque luego ves cómo se gestiona el mundo, cómo se va moviendo y te das cuenta que es un mundo infantilizado, porque, bueno, pues es una sociedad patriarcal mal organizada, porque podría estar bien organizada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para llegar a ese punto de circularidad, hablamos de conciencia individual para ganar la libertad. En tanto en cuanto tú necesites a alguien que te diga lo que tienes que hacer, porque en el colegio no te han enseñado, tus padres han hecho lo mejor que han podido, pero tampoco eran personas con un nivel de conciencia elevado en la mayoría de los casos. En tanto en cuanto tú estés en esa fase donde no eres consciente de ti mismo, vas a tener que ganar conciencia para poder ganar esa libertad. Y ya una vez tengas esa conciencia y puedas actuar en libertad, como bien decía Iván, no vas a necesitar apenas gobiernos. Bueno, pues un equipo de personas que con buena fe se dediquen a gestionar ciertos asuntos. Volvamos a las asambleas de otra manera, ya tenemos la digitalización, no hace falta que nos reunamos 500 personas, oye, que está muy bien, pero que vamos, que si lo puedes hacer también desde casa, pues oye, eso que ganamos, ¿no? No vamos a rechazar la tecnología, pero creo que ese punto está ahí. Perdóname que te interrumpa, Ricardo, porque me ha venido una conversación que hemos tenido esta mañana, en la que me hablabas del fenómeno que sucedió en Madrid el 15M, y cómo esa imposta asamblearia realmente no era tal, porque se intentaba también a martillazos imponer una circularidad que no estábamos preparados para recibirla. Cuenta cómo, Sí. porque esto es muy Bueno, la interesante. historia del 15M daría para hacer un especial de la noche sutil. Fíjate lo que te digo. Daría para hacer un especial de la noche sutil, porque aquello entra a ver, no nos podemos, no, vamos a que nos quitamos la venda. El 15M fue una operación encubierta para poder romper aparentemente con un sistema bipartidista y que aparecieran 2 partidos más que siguieran cubriendo diferentes escenarios, diferentes espectros de la Aquí en izquierda y de la España. derecha, que fue aquí en España. Nosotros aquí en España, claro, gracias por este punto para aclarar, ¿no? Aquí en España hemos tenido un bipartidismo tácito desde que empieza la democracia, con el Partido Popular y el Partido Socialista, la derecha y la izquierda,
y llega un momento que, bueno, pues se decide romper un poco la baraja para seguir creando más confusión y se crean dos partidos más, que es Podemos, izquierda, y Ciudadanos, derecha. Eso viene a raíz de una operación encubierta que fue una supuesta revolución social llamada 15M, donde durante un mes y algo, se ocupa, por así decirlo, la Puerta del Sol, que es el centro neurálgico de España. Es la plaza por antonomasia de España, es el kilómetro cero. Y bueno, pues ahí se organizan unos pseudosistemas asamblearios circulares donde todo el mundo tiene voz, bla, bla, bla. Una mentira absoluta. Eso fue una escenificación para luego justificar esa aparición de esos partidos políticos. Y yo he conocido gente que ha estado dentro y que me ha contado que, bueno, que eso de que tú podías ir ahí y expresar tu opinión libremente era mentira. Todo eso estaba organizado y bien organizado para que salieran quienes tenían que salir, se votara lo que se tenía que votar. Y bueno, pues al final un ejemplo más de corrupción, de falta de conciencia, de falta de libertad. Otro ejemplo más de que, bueno, estamos lejos como sociedad de alcanzar esa conciencia individual, porque yo lo llamo así, ¿no? Conciencia individual, donde tú eres una persona completa, que te tomas el control de ti mismo, que sabes lo que es bueno para ti, lo que es bueno para los demás y que actúas en consecuencia. Y eso te da la libertad. Eso te da la libertad. Luego, otro punto que ha comentado Iván que está muy bien, los trabajadores en migración a otras empresas. Esto es ya una realidad y de hecho es un pequeño cáncer. Y esto yo lo he visto y seguramente lo hayáis visto vosotros también. El consumo de trabajadores como si de materia prima se tratara. Yo compro 1 kilo de carbón para mi máquina de vapor, lo consumo y tengo que comprar más. Entonces no se valora, porque no se funciona como un organismo vivo, sino que se funciona como una máquina y se consumen trabajadores. Y eso es un elemento que causa enormes pérdidas para una empresa. Eh, Todos somos iguales, que decía Iván, esa frase tiene mucha más profundidad de la que parece, porque evidentemente que todos somos iguales, pero de la misma manera que tenemos un empresario de la vieja escuela que ejerce mando con vehemencia y con poca clemencia, también tenemos trabajadores que tienen un expertise o una carrera profesional muy ancha y con grandes logros, que tampoco tienen esa chispa de despertar de conciencia y se comportan de una manera egoica dentro de los departamentos. Esto nos lo encontramos en todas las fases de la pirámide, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de fomentar esa transformación. Y voy a poner ya, y con esto termino, un ejemplo que hoy estaba documentando en todos los guiones que vamos haciendo, en todo el camino que vamos recorriendo. Ponía el ejemplo de la empresa Nokia. Y lo vamos a trasladar a ese cambio incipiente que está ocurriendo donde o te adaptas o mueres, ¿no? Nokia, antes del 2009, era el rey de los teléfonos móviles, de los teléfonos celulares. Todo el Total. mundo quería tener un Nokia, todo el mundo quería jugar a la serpiente, eran duraderos, eran económicos, eran los mejores teléfonos del mundo, ¿no? Y de repente, el 9 de enero de 2009, llega un señor, un tal, no sé si os suena, un tal Steve Jobs, y saca Más o menos. una cosa así que parece que funcionó bien, la gente le gustó, que se llamó iPhone. Y esto que parece, bueno, esto que parece una tontería, no lo es, evidentemente revolucionó el mundo, fue la visión personal de una persona sobre un producto. Dijo, oye, mi manera de ver el teléfono es esta. Y aquí estoy con mi idea. Esto daría para otras cosas. Pero ¿qué ocurre? Que Nokia no se adapta al cambio. Nokia dice, yo voy a seguir fabricando mis teléfonos de teclado, mis teléfonos de toda la vida, yo esto del teléfono inteligente no lo veo. Y tardó, o sea, estuvo a punto de desaparecer Nokia. Estuvo a punto de desaparecer. Le costó casi la vida el no adaptarse al cambio. Y esto es vital. Y ahora las empresas observan una cantidad de problemas a su alrededor, no saben, como cuando la gente va a un psicólogo, le hablaba Berta, ¿no? Oye, adoctrinamiento no.
Adoctrinamiento no. Esto sería una manera de tratar de educarte para que tengas una vida mejor. Yo no pretendo lavarte el cerebro, yo te traigo con humildad y con amor un paquete de soluciones que creo que te podrían venir bien. Si las quieres, perfecto, y si no, no pasa nada. Pero eh, esta necesidad imperante en las empresas que ven que pierden empleados, que ven que su ciclo de producción no funciona, que ven que su competencia está ahí amenazante, hay que salirse de ese círculo y la gente ya se quiere salir. Y bueno, pues para eso estamos nosotros. El cambio está llegando y si no quieres ser Nokia, pues habrá que ir poquito a poco empezando a conocer esta espiritualidad aplicada a las organizaciones y a las empresas, porque si no, pues o evolucionas o te mueres, ¿no? Es así. Bueno, igual me he extendido mucho, pero No, 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 ya no, No, está. no, 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 no. de eso se trata, ¿no? Y este es ese espacio justamente para sutilmente empezar a ahondar en esas cosas que parecen muy lógicas, muy básicas, pero que al hablarlas, pues nos permite tener mayor claridad sobre quiénes son esas personas, quiénes son esos hombres, esas mujeres que van a empezar a hacer posible que se encienda eso de lo que está hablando Iván, que ya se está dando, por supuesto, este trascender esas situaciones de lo que ustedes están comentando, ¿no? A mí me conecta mucho estos líderes tóxicos, yo lo digo así, espero pues más adelante corregirlo si es necesario, pero sí son personas que tienen todas las capacidades, por decirlo así, capacidad académica, económica, tienen conexiones políticas, pero les falta lo más importante, digo yo, y es la conciencia, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿cómo hacemos, no? Y cómo empezamos a visualizar, a que esos líderes, que digo yo que son como el David de la metáfora esta de David y Goliat, que se ven tan pequeños, que muchas veces son nuestros estudiantes, que son jóvenes de sus casas que ya están diciendo, pero ¿por qué mi papá me habla así? ¿Pero por qué el gobierno es así? Que ya se están cuestionando cómo hacemos y qué opinan ustedes para empezar a que esas personas se fortalezcan y se den cuenta que lo débil, ¿no? Camina sobre lo fuerte, como dirían el Tao, ¿no? Que no necesitan ser personas agresivas, ¿no? Que ya también se está acabando esa imagen del macho, aprovechando ahí que estoy en medio de dos caballeros, este macho que no llora, que no expresa sus emociones, ¿no? Que tiene que ser el duro, el que nunca comete un error, sino que parece que ya también empieza a emerger un equilibrio con esa energía femenina que también los habita a ustedes como hombres y que les permite también flexibilizarse frente a todas esas necesidades que siguen siendo reales, como tener colaboradores buenos, no tan buenos. Eh, ¿Qué opinan? ¿Cómo hacemos para fortalecer a esos jóvenes, a esas jóvenes que nos estén escuchando y dicen, oye, a mí me interesa esto de tener una organización consciente, pero es que yo no tengo lo necesario porque no me he visto, no sé, no tengo ese arquetipo no sé si se diría arquetipo, sino más bien como etiqueta, ¿no? Sí, bueno, ¿tú te acuerdas, Berta, en alguna de las charlas o en varias de las charlas que has organizado sobre liderazgo y habilidades gerenciales, que he tenido la fortuna de ser invitado por ti, participar y bueno, pues han sido muy amenas con alumnos tuyos y la verdad muy frescas debido a que pues ellos hacían unas preguntas además interesantísimas. Bueno, habíamos comentado muchas de ellas esta cuestión de la toxicidad, que es que lo acabas de nombrar tú. La toxicidad es esta cuestión de la manzana podrida en el cesto que te acaba pudriendo todas las demás manzanas, ¿no? Entonces habíamos comentado esa frase que está ahora mismo acuñada por los departamentos de recursos humanos, como les llaman, como dices tú, Ricardo, consumición de recursos humanos. Es como el que tiene patatas, ¿sabes? Recursos vegetales, recursos de carbón, recursos humanos. Es horroroso. Al Recursos final humanos, van ¿no? cambiando el nombre, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues tienen acuñada los departamentos de personal una frase que es, te van a contratar por lo que sabes y te van a despedir por cómo eres, ¿no? Que esto hace una
referencia muy clara a esa toxicidad que además es difícilmente detectable en las entrevistas de trabajo, ¿no? Tú vas a entrevistar a una persona y salvo que tengas una experiencia, pues por ejemplo, en terapéutica espiritual, pues es muy posible que la actuación, la simulación, la ficción de esa persona que viene desplegando las plumas del pavo real para darte su mejor impresión, pues te convenza y entonces estás metiendo en la organización una manzana podrida, una persona sumamente tóxica que va a generar un ambiente de trabajo irrespirable, que va a enfadar a unos, a deprimir a otros y a generar pues un ambiente de juicio y de crítica y de, en fin, los que hemos tenido la oportunidad de estar en organizaciones conocemos esta situación. Pero yo lo que le diría a los jóvenes, que es tu pregunta, Berta, es que hay otra versión de esa manzana podrida, que es meter la manzana sana en un cesto podrido. Y ellos pueden ser la manzana sana. Y fijaos porque esto se va a comprender muy rápidamente. Hemos oído hablar mucho en la información espiritual que recibimos últimamente de que una persona iluminada puede generar una elevación de conciencia tremenda allá donde vaya porque va disipando la oscuridad, ¿no? El mejor ejemplo que hemos tenido nunca ha sido el de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nace en la región, en el pueblo más pobre de la región más pobre de una de las últimas provincias romanas y genera la mayor transformación que ha conocido esta civilización humana en toda su historia. ¿Por qué? Porque era la máxima luz que se podía tener y da igual dónde estuviese, iba a acabar iluminándolo todo, ¿no? Entonces, los jóvenes que piensan, ¿yo qué capacidad tengo de influencia en una organización? Pues bien, esto lo vamos a enraizar con lo que decíamos al principio. Sí, la influencia está en la cúpula, pero una persona luminosa, una persona consciente, una persona que ha resuelto todas sus cuestiones con el pasado, una persona que no tiene miedo, una persona que es impecable, por hablar de 3 circunstancias que denotan la iluminación, entra en una organización y da igual que esté abajo, va a iluminar la organización desde abajo y va a conseguir generar una revolución en espiral positiva que va a ir subiendo hacia arriba. Y quizás no llegue a la cúpula, quizás no llegue al vértice. Se puede encontrar precisamente con que la toxicidad está en el líder de la organización y él no va a ceder. Pero desde luego el ambiente que va a generar en la base de luz va a ser impresionante. Entonces, cualquier joven que diga, ¿y yo qué posibilidades tengo de entrar en una organización y, en fin, contribuir a que esa organización cambie? Vida de Jesús de Nazaret. Ahí está. Tienes todas las posibilidades y va a depender de qué expresión quieras dar tú como empleado de esa organización. ¿Cuál de las muchas expresiones que puedas dar quieres dar? Y de ahí, pues vas a conseguir ser un foco, un faro, vas a ser un punto luminoso que va a llamar la atención de todos los demás y va a remover conciencias, removerlas para que salgan de su aprisionamiento y muchas de ellas decidan acompañarte. ¿Cuántas personas hemos conocido? Yo alguna he tenido la fortuna de conocer a lo largo de mi trayectoria empresarial. He conocido algunas personas que se conservan en la empresa no por sus habilidades, sino por cómo son, por cómo son. Y este es el polo contrario al de te van a contratar por lo que sabes y te van a despedir por cómo eres. Este es el polo contrario y ese es el que el joven puede tomar como referencia cuando tiene interés, tiene implicación, le resuena lo que estamos diciendo, quiere contribuir. Bueno, pues puede contribuir, puede hacerlo, simplemente tiene que ser lo más auténtico posible, mostrar su conciencia allá donde vaya, no amilanarse por nada. Si llega un momento en que tiene que cambiar de organización, pues cambia, no hay ningún problema, es joven, pero allá donde vaya que dé su mejor versión. Ay, Total. no, mejor dicho, y Ricardo, ¿tú qué opinas? Mira, lo único que tengo que añadir aquí
es una pequeña cosa a esa pregunta, ¿no? A, oye, ¿y yo qué puedo hacer? Pero yo, fíjate, hablábamos antes de Sara, ¿no? ¿Qué manía tenemos de pensar que nos falta algo? ¿Qué manía tenemos? No nos falta nada. En nosotros está el cosmos, el universo, la chispa divina. Bueno, eh, quizás necesitamos empezar a andar para darnos cuenta que sabemos andar. Quizás necesitamos ponernos a subir una montaña para darnos cuenta que sabemos subir una montaña. Entonces, bueno, no nos falta nada. Y esto yo en consulta lo veo muchísimo. Es cierto que Mm. nacemos en familias mejores, en familias peores, todos tenemos una mochila. Pero si partimos de la base y entendemos que no nos falta nada, que de hecho tenemos muchísimas cosas que compartir con los demás, que nos hacen únicos, que nosotros como fractal, valga la redundancia, único de la Ahí está fuente, la tenemos clave. cosas El para fractal compartir. es el todo en la parte. Ahí está la clave. Claro, claro, y yo soy diferente que Iván y soy diferente que Berta, pero todos tenemos herramientas como un puzzle perfecto que engrana, que son interconectables, ¿no? Como los juegos de los niños, que las puedes poner de una manera, las puedes poner de otra, no nos falta nada. Entonces, yo lo que le diría a esa gente, jóvenes, no tan jóvenes, que se preguntan, ¿qué puedo aportar? Bueno, pues puedes aportar tu divinidad y punto y siempre con una humildad de abrirte a escuchar al otro, el otro de escucharte a ti, lo que decía Iván, ¿no? La fruta iluminada que comparte esa iluminación con el resto, desde esa humildad y desde esa bondad de apertura plena y de plantar esa simiente. Entonces ese es mi único comentario. No nos falta nada, no necesitamos que nos aprueben. Somos perfectos tal y como somos. Podemos aportar simplemente por el hecho de que seguimos respirando. Ya está. No, pero fíjate, Ricardo y Iván, algo muy interesante y es el tema me gusta mucho la expresión de Ricardo que dice, qué manía, pero sí es esa manía de querer hacer lo que otros hacen, ¿no? Es que yo le digo a mis estudiantes y le digo a la gente, hay una frase en la Biblia, yo no soy tan buena para recordar exactamente, pero el mensaje es que nosotros vamos a ver cosas que no, ningún ojo vio y vamos a decir cosas que ningún oído ha oído. Eso para mí es como conéctese con algo que solamente usted sabe hacer, pero que disfruta tanto haciendo que se le facilita, porque también estas organizaciones conscientes o quienes van a hacer posibles estas organizaciones conscientes son personas que no les cuesta hacer lo que hacen. Ricardo hace un rato nos decía, estoy cansado, pero es que estoy haciendo lo que me gusta. Entonces como que se multiplican las fuerzas y ahí también empezaríamos a dejar de ir a entrenamientos en contra, o sea, no se entrene para hacer algo que a usted no le gusta, ¿no? Y ahí también conciencia elevada es conectarse con el disfrute de la vida, ¿no? Sin caer, como siempre, ya personas con una conciencia un poquito elevada, no es un tema hedonista, ¿no? Es un tema de la felicidad que se siente cuando uno ha hecho el trabajo que tenía que hacer. No sé si vas a decir algo, querido Iván. Sí, 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 sí. Es que me estoy acordando ahora de tus sesiones con los alumnos, esas que me invitabas, y me estaba entrando una sensación de disfrute tremendo cuando he recordado cómo a través de lo que tú haces, Berta, hemos podido decirle a los jóvenes todo esto. Hemos podido hacerlo. Eso es maravilloso, eso no ocurre. ¿Dónde están los jóvenes en la espiritualidad? No están porque ellos tienen que conquistar el mundo primero y después de conquistarlo darse cuenta de que no tiene nada más para ellos y que hay algo más. Pero sin embargo, gracias a tu trabajo hemos podido decirles a los jóvenes todo esto y nos han escuchado y se han quedado meditativos y reflexivos y lo han procesado y han podido escuchar a unas personas mayores que han provenido del ámbito empresarial y les han dicho exactamente todo esto que les estás ahora mismo tú resumiendo. Es impresionante el haber podido hacer eso. Pues bien, ahora es que me he venido arriba, entonces ya que he cogido la pendiente, pues ya tengo que decir que la transformación de una organización, pese a que ahora mismo tiene
verticalidad, tal como lo habíamos dicho antes. Sin embargo, tú imagínate, hipotéticamente, que un líder de una organización que no es consciente, sin embargo, ha visto cómo otra organización se ha transformado y le ha ido bien. Y entonces él dice, bueno, le ha ido bien, pues yo también voy a llamar a este equipo para que haga la transformación en mi empresa. Él no se espera lo que vamos a conseguir. Vamos a conseguir que toda la parte de abajo empiece a tener individuos, uno de cada 3, uno de cada 5, uno de cada 10, que reconozcan su luz interna y la muestren y la saquen y su poder. Y es posible que de esa manera la transformación de la organización se realice desde abajo. Y si no se realiza desde abajo, esa organización tendrá que desaparecer y generarse otra organización consciente en su lugar. Muy, muy potente, Iván, y muy interesante porque ya empezamos a llegar a conclusiones y sí, definitivamente se cambia totalmente el paradigma. ¿Quiénes deben hacer posible las organizaciones conscientes? Pues todo aquel que sienta ese impulso, ¿no? Que sienta que puede empezar a estudiar, a entrenarse, a perseverar, pues digamos que a madurar también, como decía Ricardo, no dejar ese infantilismo y empezar bueno, a brillar, porque pues el miedo es ese, ¿no? El miedo es, bueno, y si yo brillo, pero solo brillo, no se preocupe porque el de al lado seguramente también quiere lo mismo que usted, que es vivir medianamente, ojalá en paz, tranquilo, desarrollar pues un buen proceso. Y lo que decías, Iván, de verdad que es muy interesante porque sí tengo varios estudiantes que me dicen, esta clase me está cambiando la vida y yo de una les digo, no, no, esto no es un tema mío. Teníamos esa cita y pues qué interesante que cualquier información que pongamos en la web, cualquier conversación, nuestro mismo actuar del día a día, cómo nos subimos al bus, cómo pagamos una cuenta, cómo nos relacionamos con las personas de cualquier índole, pues también nos empiezan a convertir a nosotros, que fue lo que dijo Ricardo y me encantó, a nosotros en pequeñas organizaciones conscientes que vamos andando por la calle y que empezamos también a hacer el cambio, ¿no? También qué interesante no solo pensar como en organizaciones económicas, sino también como en organizar nuestra propia vida. Pues ha sido una sesión, no sé si quieren decir algo para ir concluyendo, ir cerrando. La impecabilidad del humano divino, la impecabilidad del Cristo andante. Pues mira, me ha gustado mucho esta sesión porque hemos empezado muy prosaicos, hemos empezado muy rígidos, con la verticidad y al final yo creo que hemos todos llegado a la conclusión de que esto no es tan rígido porque no hay grados de dificultad en los milagros y una persona podría llegar a cambiar una organización. Sí, yo añadir Así. que esto que decía Iván, ¿no? De la belleza que hay cuando tú integras la humanidad en un proceso empresarial donde antes se vivía desde el frío de, bueno, yo te contrato, tú vienes aquí, haces tus horas, produces, te vas y yo a lo mío y a hacer números y punto. Cuando de repente vas a empezar a ver que tus empleados son felices, hay una cosa que hay que tener clara y es que eso lo comentábamos en el anterior vídeo, que un trabajador es mucho más emocional, en la mayoría de los casos, ojo, es mucho más emocional que un empresario. Y un trabajador se vincula mucho más con la empresa que el empresario con el trabajador, ¿no? Entonces, cuando estas cúpulas, estas directivas empiezan a experimentar la humanidad a través de sus trabajadores, se van a dar cuenta de que esto de la transformación, de esto de las organizaciones conscientes, no era solamente una cuestión de diferenciarse de la competencia y tener buenos resultados, no, esto va muchísimo más allá. Yo Ay, no, pues quería acabar, Berta, con un testimonio personal sobre, bueno, pues ya sabemos que muchas personas que están en la espiritualidad pues dan su testimonio personal de cómo su proceso de evolución ha transformado sus vidas y han cambiado completamente, ¿no? No es tan frecuente poder tener un testimonio de cómo tu proceso espiritual ha cambiado la organización en la que estabas. Yo quería dar un testimonio personal.
Bien, sí, yo estaba en la cúpula de la organización. Yo he estado pues trabajando en el mundo de la empresa activamente hasta hace poco, que ya me estoy dedicando pues casi exclusivamente a la cuestión de la divulgación. Pero sin pretender decir que la organización en la que yo trabajé esos últimos 10 años alcanzó cotas de conciencia, sin pretender decirlo, sin embargo, sí tengo un testimonio muy claro de que el haber yo trasladado en mi propio proceso espiritual a mi hacer dentro de la organización, a mi hacer profesional, ha supuesto una transformación tremenda, sobre todo en lo que yo me ocupaba más, que era en la representación externa, ¿no? En la cara de la organización frente a las instituciones con las que se relacionaba, ¿no? Y ahí me di cuenta del tremendo poder del espíritu cuando lo dejas desplegarse sutilmente, sin imposición, con tu hacer, con tu forma personal, empieza a llamar la atención. Es que es hasta tal punto que la gente externa a tu organización, con la que tu organización se relaciona, te empieza a preguntar sobre qué es lo que tú haces diferente, porque algo haces diferente y se nota mucho. Y entonces esa es la medida definitiva por la cual una persona, claro, yo estaba enfocado hacia afuera, no estaba tan enfocado hacia adentro, pero hacia afuera contemplé una transformación de la relación que mi organización empezaba a tener con el resto de organizaciones, diferente completamente a lo que era la habitualidad, la triste habitualidad de lo que es la relación entre organizaciones. Entonces, sí quería dar ese testimonio personal de que la transformación es posible, de que puede ser que no transformes la organización entera, pero tú vas a ser un polo de luz que va a generar una esfera de luz que se va a ir ampliando y va a ir poco a poco iluminando todo lo que tienes alrededor. Y eso, desde luego, también lo necesitan nuestras organizaciones en este cambio, en esta gran revolución espiritual que está sufriendo y que va a sufrir la humanidad. Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque implica una bajadita, digo yo. Vamos a tener un momento fuerte. Yo trato pues también en mi ámbito de decirle a la gente, ahí sí como dice, llénate de aceite, llena tu lámpara de aceite porque donde se acabe la situación o llegue el que va a llegar, vamos a necesitar esa energía, ¿no? Sin ningún miedo, sino más bien desde la preparación, ¿no? Como organizaciones conscientes que somos. Bueno, pues creo que ha sido una sesión interesantísima. Podríamos seguir conversando, además que parece que los tres somos muy tímidos, ¿no? Para poder conversar, para comentar. En la siguiente sesión, si se nos da la oportunidad, pues nos veremos para seguir dialogando sobre las organizaciones conscientes. Y bueno, agradecidísima con Ricardo, con Iván, con todas las personas que se conecten, que si en algún momento esto se llega a divulgar, pues comenten, hagan preguntas, cuéntenos sus historias. Y si son jóvenes, hagan preguntas todavía más, porque, pues bueno, tenemos también yo siento, Iván, yo no lo sé, pero es como un llamado también hacia decirle a los jóvenes que sí, que sigan adelante y que no tienen que ser solamente empleados, también pueden ser empresarios independientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, Ricardo. Pues Un placer, muchísimas gracias gracias a ti, Berta. por tu capacidad de organizar estas cuestiones relativas a lo que te apasiona, que es las organizaciones, por permitirnos participar en tu camino y gracias a los dos porque de verdad estas conversaciones que estamos teniendo son enriquecedoras al máximo porque salen muchas cosas que ninguno de los tres teníamos en mente que iban a estar saliendo y era el objetivo de estas conversaciones, el hacer una tormenta de ideas con formato de tertulia, de diálogo, para luego tener un acervo de contenido muy sólido para poder comenzar esa actividad de transformación de las organizaciones que quieren transformarse. Nos falta camino por andar, pero bueno, ¿quiénes iremos? Pues iremos nosotros definitivamente.
Nosotros somos esos hombres de valor, esas mujeres de valor y pues nada, vamos con todo. Un abrazo y muchísimas gracias por haberse unido a la sesión. Un abrazo también para vosotros. Muchas gracias. Adiós.